Bueno, yo conozco poco de Argentina, en realidad llevo aquí un mes y ya me quedan muy poquitos días para volver a mi ciudad. Y bueno, desde el punto de vista militante, creo que mi criterio de si es un país bonito o no en lo ambiental, eh, pues no es tan relevante. Desde el punto de vista académico, de discusión política, de discusión, si se quiere, teórica, como sea, yo estoy encantado. Creo que aquí hay un nivel de discusión, una serie de investigadores, de discusiones, de militancia, muy rico, muy rico. Aquí casi todo el mundo me dice que está decayendo, pero bueno, viniendo desde España, realmente aquí el nivel es abrumador, ¿no? La cantidad de publicaciones y todo. O sea que la verdad que lo estoy viviendo muy bien y me encanta estar aquí, me encanta estar conversando además, aunque haya elecciones aquí en la provincia de Buenos Aires, aprovechar también para discutir de temas aparentemente más abstractos, ¿no? Como el marxismo desde un punto de vista, si se quiere, ¿no? Por usar la palabra más doctrinal, más general, que nos permite también tomar conciencia, ¿no? Y distancia respecto de un marxismo que parece volcado a analizar casi solo la coyuntura o lo contrario, ¿no? Creo que la virtud tiene que ser, para también ir enlazando con el tema por el que me convocabas, cómo engranar un análisis más general, más de aspectos generales, al que siempre el marxismo se ha dedicado con mucha intensidad, y un análisis más de coyuntura, más fino, que también el marxismo ha trabajado, pero a veces falta engranarlo, ¿no? Ser capaz de vincular ambas cosas. Y creo que aquí en Argentina hay un esfuerzo importante por hacerlo desde diferentes visiones del marxismo, que también es muy plural, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, entonces ya entraste prácticamente de lleno en el tema, así que mejor, así no divagamos. Partimos de la pregunta, ¿para qué sirve el marxismo? ¿No? La idea es que puedas contestar de forma directa, cuestionar la pregunta, hablar de qué sugiere esa pregunta o por qué nos preguntamos eso. Como quieras tomar la pregunta, la puedes tomar. Bueno, lo primero creo que hay que responder a para qué sirve el marxismo es qué entendemos por marxismo, ¿no? Y yo justamente esa pregunta aparentemente debería ser la fundamental, la básica, ¿no? La eludiría. O sea, yo no intentaría dar una respuesta a qué es el marxismo, justamente porque creo que si hay algo poco marxista es dar definiciones. Soy muy contrario a definir. No me gusta definir, ¿no? Veía a alguien en el chat preguntando si alguien me ha intentado explicar el peronismo. Mucha gente lo ha intentado. Estamos todos, desde que llegó Jesús, claro, estamos tratando de explicarle el peronismo, cada cual desde su punto de vista. Exactamente, ¿no? Cada argentino tiene su definición, ¿no? Y yo creo que eso tiene poco interés, el intentar restringir, cristalizar el pensamiento en una definición. Lo que sí que tengo claro es que si entendemos por marxismo una doctrina cerrada, acabada, perfectamente clausurada, desde luego eso no me sirve para nada o sirve para muy poco. En cualquier caso, creo que ningún marxista reconocería eso. Nadie entendería que del marxismo ya está todo dicho o que es una visión, como decía eso, doctrinal, una visión teórica ya terminada. Pero si entendemos por marxismo algo parecido a una forma de organizar nuestra acción que tiene por su base la comprensión del mundo a partir de algo así como el método de Marx, yo sí me reconocería ahí. Más allá de que no tengo demasiado interés por reconocerme como marxista, ¿no? O sea, me interesa poco, creo que el marxismo es una de esas tradiciones políticas, porque entre las muchas cosas que es el marxismo, es una tradición política muy dada a la entrega de carnets. En todos los sentidos, literal y figurado, ¿no? Claro. En un sentido literal, porque los partidos se entregaban, y figurado, porque continuamente te están diciendo eso que dicen no es marxista, si dices eso tú no eres marxista, y yo la verdad que no tengo demasiado interés por ser marxista, no es que por ser marxista te den una paga, ni te den trabajo, casi al contrario. Entonces, para quien tiene mucho afán por apropiarse del término, yo no tengo ningún problema en regalárselo, pero no creo que me pase lo mismo con el legado de Marx. Creo que hay que entender que el legado de Marx y de la tradición política que él inaugura, de la tradición de investigación que él inaugura y que es muy rica en debates, creo que es extremadamente útil porque nos ayuda, por lo menos a mí me ha ayudado, a comprender la realidad, ¿no? O sea, a comprender la unidad de acción entre precisamente la comprensión de la realidad y su transformación. Y en ese sentido es extremadamente útil, a mí por lo menos me lo ha sido. Sí, mira, justo te iba a preguntar algo, por ahí no de esta forma, pero ahí están poniendo la cuestión, en los comentarios están poniendo la cuestión de la ideología. Uh-huh. ¿Cómo viene esta idea de la ideología? Todo esto, o sea, porque vos decís, bueno, el marxismo puede brindar herramientas Sí.
y también estableciste un poco ya la idea de que hay un movimiento social, político, amplio, diverso, fragmentado también, con un montón de expresiones, al cual también se puede usar el término marxista para referirse a eso, Claro. pero bueno, no dejan de ser dos cosas diferentes, hablar de marxismo en uno de los términos en los que lo planteaste y en el otro. Y está esto de, bueno, el marxismo como ideología es en términos estrictos, una ideología en tanto el significado clásico de ideología, se puede tomar como, bueno, una forma también de identidad política. ¿Qué opinas de eso? Claro, todas esas nociones se entremezclan en la Claro. realidad, y no es que se entremezclen en la realidad, es que están entremezcladas, ¿no? Son visiones que no se pueden separar fácilmente. Evidentemente, si atendemos al propio Marx en la definición o la manera, o sea, lo que se toma como definición de ideología, como falsa conciencia, que aparece, si no me equivoco, en la ideología alemana precisamente. No, perdón, porque me parece una de las personas, si no entendí mal, lo estaba planteando de esa manera. No estoy siguiendo del todo la discusión, pero alguien planteó como, capaz que me equivoco, pero igual, aunque me esté equivocando, me parece interesante el planteo porque sí lo he escuchado de esta manera, de que, bueno, el marxismo es ideología en este sentido. En sentido, bueno, es como una falsa conciencia, no dicho por gente marxista, digamos, pero con la misma, bueno, es una falsa conciencia, es una idea, esto de, bueno, es una ideología, algo que ya no sirve, esto es, son ideas que no se adecúan a la realidad. Puede ser que haya funcionado así el marxismo, por eso decía, hay gente que ha tomado el marxismo como una ideología. Yo no me reconozco en eso, en ese sentido yo no tendría ningún interés por ser tampoco marxista, pero para ser honestos, por mucho que yo ahora entre nosotros diga, bueno, yo no sé, tengo interés en ser marxista, Marx no era marxista, a la hora de la verdad, cuando salimos un poco del microcírculo en el que nos movemos, si yo quiero explicar cuál es mi manera de encarar mi investigación o mi acción política, si nos ponemos rigurosos me faltarían términos, ¿no? Al final uno acaba diciendo, sí, soy marxista o me adhiero al pensamiento de Marx, ¿no? La academia ha intentado desligar lo marxista de la marxología o de lo marxiano, ¿no? Lo marxiano como lo referente a la obra del propio Marx y lo marxista como la tradición que nace de él. Yo tengo problemas con eso precisamente porque creo que también no podemos pecar de marxianos en el sentido, primero porque es un término feísimo que suena marciano y es repulsivo. Ya resta un poco, bueno, soy marxiano hasta... Ya es raro. Y por otro lado, porque me choca un poco renunciar a la tradición. Creo que eso es una especie de... Marx lo dijo todo bien y después de él ya todos se equivocaron leyéndole. Claro. Y yo creo que yo no tengo la suficiente autoestima para suponer que mi lectura o la de quienes comparten mi lectura es la única posible desde Marx. Yo creo que hay una tradición política, analítica, científica, todo eso junto, de la que no podemos renegar y yo no reniego. Yo me siento parte de la tradición marxista en gran medida, aunque sea desde el punto de vista ideológico o identitario, yo me siento parte del movimiento comunista internacional. Claro. Yo soy militante, participo de la acción política y lo pienso en esa lógica, ¿no? Entonces, aunque si queremos ser rigurosos con el término, hay una ideología marxista en la que yo no me reconozco, a la hora de la verdad no tengo mejor manera de transmitir sintetizadamente mi postura que no sea decir yo soy marxista, incluso como ideología, aunque ya digo que a mí no me convence nada la expresión de ideología y yo me mantengo todavía en el uso más o menos despectivo del término, ¿no? O sea, yo cuando alguien si planteo que algo es una visión ideológica, desde luego no es ningún halago lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que parte de una deformación, pero hay que separar eso y de un uso más coloquial, más cotidiano del término, en el que, bueno, si alguien... La ideología viene a referir más a como un conjunto de recursos simbólicos que uno usa para decodificar de alguna manera la realidad como un término más neutro, ¿no? Que no implica esta idea de falsa conciencia. Eso es. Yo no me o sea, depende cómo lo veamos. Si queremos restringir la visión ideología en su aspecto negativo, pues evidentemente el marxismo no lo sería. Si queremos tomar la ideología como lo que recién dijiste, ¿no? De una visión general del mundo, una concepción de cómo, pues podría ser una ideología. Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Engels, que está precisamente en el Anti-Düring, que dice que las definiciones tienen escaso valor, que en general las definiciones tienen escaso valor, ¿no? Y estoy de acuerdo, no avanza mucho, ¿no? O sea, si yo me enroco en que para mí la ideología es una cosa y para ti es otra, y discutimos utilizando este término, seguramente no nos pongamos de acuerdo.
ya está, es una forma de entendernos y ya está. Claro. Y en cuanto al marxismo como movimiento político, histórico, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Porque estuvimos ya charlando bastante sobre eso. O cómo al menos dirías que habría que empezar a mirar si a uno le interesa entender un poco qué es esto, qué es el marxismo como movimiento social o como categoría que refiere a determinado movimiento o movimientos que se caracterizan de una forma más o menos. Yo creo que hay que diferenciar, o sea, que para entender lo que es el marxismo como movimiento político hay bastante bibliografía. Yo creo que uno tiene que empezar por reconocerse en esa tradición, ¿no? Más allá de que uno rompa en algunos elementos, pero al final incluso quienes rompemos con esa visión acabamos reconociéndonos en sus discusiones. O sea, incluso los marxistas autodenominados más heterodoxos van a reconocerse en las discusiones propias del marxismo. Pues para quienes nos estén viendo, seguramente si cae o no la tasa de ganancia, si el trabajo de cuidados o trabajo reproductivo es productivo o no es productivo, ese tipo de cosas, esas son las discusiones de la tradición marxista, ¿no? Y esas discusiones históricamente en nuestra tradición se han enraizado directamente en la acción política. En algún momento lo conversábamos antes del directo, de cómo, por ejemplo, Lenin, cada vez que daba una discusión en términos aparentemente doctrinales, y un ejemplo sería materialismo y empiriocriticismo, en realidad está dando una discusión política casi inmediata, ¿no? Y creo que el propio Marx hacía algo parecido. Él cuando discutía, estaba discutiendo siempre con alguien, nunca daba, como decimos en España, no sé si se usa la misma expresión, puntada sin hilo, ¿no? O sea, claro, siempre que Marx escribía algo, lo escribía pensando en algo. Por eso, de hecho, esa es la gran capacidad que Marx supo tener, ¿no? Más allá de otras muchas cosas. Hay un gran marxista de origen brasileño, a lo mejor alguien del chat lo conoce, seguro que tú lo ubicas, o sea, Reinaldo Carcañolo, ya falleció, pero su hijo, está produciendo también cosas súper interesantes. Con el hijo estuvo en tu canal. Sí, Marcelo, efectivamente. Habló de Capital Ficticio. Eso, ese es su ámbito. Muy buen programa. A mí el tipo me interesa mucho y me hubiera encantado entrevistar al padre, que por desgracia ya falleció, aunque hay muchos vídeos de él en YouTube. El tipo, me acuerdo que cuando le preguntaban si era marxista o no, él siempre decía, intento serlo. Claro. Que como... Mira, yo digo siempre eso, no sabía que lo decía él. Pues mira, pero... te lo remitiré a ti a partir de ahora. Porque... No es que yo esté en la categoría de la familia Carcañolo, pero... Bueno, pero al final es la visión, ¿no? De cómo uno le cuesta mucho alcanzar el rigor de Marx. Y yo mismo, que dedico gran parte de mi acción política a tratar de comprender, discutir y desarrollar y trasladar las determinaciones que aporta la obra de Marx, particularmente el Capital, uno se da cuenta de que la altura a la que está escribiendo es inusitada, ¿no? Sí, por eso, porque además de estar discutiendo inmediatamente con los marxistas, con la economía política clásica, está trasladando unas ideas súper potentes, ¿no? O sea, el Capital ha sido a la vez, y yo creo que hay pocos textos que tengan esa virtud, una obra potentísima en el ámbito académico, muy difícil de aprender, ¿no? de entender en su complejidad y que nos ha llevado a muchos debates, y a la vez un arma política inmediata. O sea, esa obra y toda la obra de Marx en general supo transmitir a la clase obrera ideas muy fácilmente comprensibles y utilizables en la práctica teórica. La propia noción de plusvalía es central, ¿no? O sea, muchos obreros que no tenían ni idea de las determinaciones del valor y que no les preocupaba si el fetichismo de la mercancía precede o no a la producción de valor, supieron entender que todo el valor lo producían ellos y que, por ende, la existencia de la clase capitalista es algo a discutir. Esa doble condición de la obra de Marx es de una potencia política y analítica absolutamente envidiable y difícil de alcanzar. Por eso seguimos ahí. Seguimos hoy, más de 100 años después, discutiendo la obra de Marx, ¿no? Sí, claro. Mirá, justamente acá, algo que hablamos hace un ratito, historia económica. Marcos, de Historia Económica, tiene un canal excelente. Tiene varios videos sobre historia económica de la Unión Soviética, sobre discusiones del mundo de la economía. Es un excelente canal, recomiendo que lo vayan a ver. Y pregunta esto, ¿se podría decir núcleo duro del marxismo, tesis fundamentales a las que sí o sí adherir? ¿Cómo se diferencia un marxista heterodoxo de alguien que no lo es? Discutíamos hace un rato el tema de cuando se habla de ortodoxia,
en referencia al marxismo, de qué se está hablando. Claro. Yo no sé si hay como un núcleo duro, porque en tal caso habría que situarlo en el ámbito del método, y es un ámbito también muy discutido, entonces no tengo muy claro. Y además me preocupa poco la discusión, ¿no? Creo que es una discusión casi de nicho de lo que decíamos antes de los carnets, ¿no? O sea, yo no creo que haya una cuestión de que si alguien dice eso, yo le diría, pues no eres marxista. Pues honestamente no me preocupa Salvo eso, ¿no? que diga que no existe la plusvalía. Claro, bueno, o sea, si dices, pero si lo organizas esa idea de cierta manera y dices, bueno, pues yo que sé, hay marxistas que plantean que no existe la pluralidad o que la pluralidad de hoy es absolutamente diferente a la de la época de Marx, y bueno, para mí, desde luego, no se encajan en mi análisis, pero yo no creo que la discusión sea, pues no eres marxista. Creo que la discusión es, estás equivocado, que es la discusión sustantiva. Si eres o no marxista, pues yo es que no me voy a pelear con nadie. Que no quieres, que quieres ser marxista, pues para ti. Claro, ¿no? es que justo te iba a preguntar sobre esto, porque, bueno, hablabas de el nivel en el que produce Marx, que es de una vastedad, digamos, que es muy seductora la idea de la marxología, en el sentido de, bueno, de poner al propio Marx como objeto de estudio. Sí. Y separarlo un poco de Marx como herramienta de conocimiento. Entonces, ¿cómo ves eso? Digamos, Marx como una forma de conocer el mundo en el que uno está viviendo, al que uno se enfrenta, y bueno, en el cual tiene que desenvolverse de determinada manera, o bueno, Marx como un objeto de estudio en sí mismo. Y a mí me interesa, o sea, yo tengo que reconocerlo, yo creo que los marxólogos, por así decir, no es un término que me guste, yo no me reconocería en él, desde luego, pero si nos ponemos, pues hay muchísimos, ¿no? Pues, no sé, el otro día hablábamos con un conocido también en el canal de Marcelo Musto, no lo sé, hay un montón de gente que ha dedicado toda su vida. Mario Robles Valls, me parece, por ejemplo, o sea, toda la discusión de la que lo debes tener por aquí, ¿no? O sea, toda la discusión sobre la dialéctica, la nueva dialéctica, es uno de los principales focos, o ha sido hasta hace unos años, un foco de discusión interesantísima sobre qué dijo Marx, y hacen una discusión casi filológica del tema. Que hablamos también, Ludovico Silva, ¿no? Hizo un trabajo sobre la manera literaria de escribir de Marx, su literalidad, qué es lo que quería decir, cómo lo transmitía. A mí esa parte me parece interesante por lo que me sirva para comprender la realidad. Me parece muy poco interesante como argumento ad hominem, digamos, ¿no? De decirle a alguien, no, porque realmente Marx quiso decir esto y tú no lo dices de esa manera. Bueno, pues está muy bien, que a lo mejor, pero Marx podía equivocarse, y yo mismo hay aspectos de la obra de Marx que a mí no me convencen cómo están escritos, o que por lo menos dan lugar a interpretación. El Capital y la obra de Marx, porque lo que hoy leemos de Marx es una cantidad enorme de obra, de la cual una parte muy pequeña está publicada. Y Marx también cambió de opinión respecto de varios temas, entonces no hay una opinión verdadera en tanta opinión de Marx. Hay cosas que evidentemente no están en la obra de Marx. Claro, sí. Pero, o que están de manera marginal y nosotros ponemos en el centro o no, ¿no? Nuestra tradición lo ha hecho. Pero a mí no me parece la discusión, ¿no? No creo que la discusión sea si esto es central en la obra de Marx. Creo que lo importante es si somos capaces de organizar, como decía, nuestra acción política en clave revolucionaria para transformar y esperemos, ¿no?, a la postre superar el modo de producción capitalista. En todo caso, ¿qué nos dice del mundo al que efectivamente tratamos, ¿no? Y que esto, para poner un poquito de picante, seguro les va a interesar a quienes estén viendo. ¿A qué aspectos te referías recién cuando decías, bueno, hay aspectos que a mí no me parece que estén? Yo creo que Marx tiene muchas expresiones y análisis que hay que poner entre paréntesis o ver en su contexto, o cosas que no ha cerrado, ¿no? Y yo creo que cuando hay las grandes discusiones del marxismo contemporáneo, suelen ser cosas que Marx no terminó de cerrar. El caso del trabajo productivo, por ejemplo, Marx da elementos para decir una cosa y la contraria. La cuestión del trabajo abstracto da elementos para decir una cosa y la contraria, porque una lectura muy superficial podría llevarnos a una posición o a otra, pero cuando uno realmente se detiene en lo que quiere decir, ya empiezan a flaquear. La noción de la ley famosa de la caída de la tasa de ganancia, en el propio Marx está puesto de una manera que yo creo que habría que fundamentar mejor, ¿no? Si uno quiere sostener esa ley como está en Marx, no es ineluctable, ¿no? Sí. Y además hay muchos trabajos que también que toman en un sentido o en otro, trabajos que se centran muchísimo en las causas contrarrestantes de la caída de la tasa de ganancia, y trabajos que estudian minuciosamente la caída de la tasa de ganancia mundial
a lo largo de más de 100 años, qué sé yo, Sí. o nacionales, que ya está trabajo de Esteban Maito, pueden Claro. ver, de Joaquín Farina, y uno son cosas que a veces, no sé si te pasa, pero a mí me suele pasar, tal vez, obviamente soy una persona muchísimo menos formada que vos, Bueno. pero me pasa que cuando me encuentro con posiciones contrapuestas donde hay elementos que no son, o sea, son excluyentes una de la otra, entonces que no pueden convivir, pero estoy leyendo uno y me parece, claro, este tiene razón. Cuando agarro al otro digo, no, el que tiene razón es este. Entonces retomo el otro para ver cómo lo enfrento al que me pareció que tenía la razón, negando al primero, y me encuentro de nuevo con que no tengo del todo los elementos. ¿Cómo seguía uno en esa situación cuando aparte uno llega siempre a leer a Marx muy tamizado por un montón de, o sea, en general no se arranca leyendo a Marx, uno llega a leer a Marx después de un recorrido lleno y pleno de opiniones, de posturas, de elaboraciones, de análisis. Yo diría, o sea, por la mayoría de marxistas que yo conozco, no, obviamente no los conozco a todos, y a todos los que les he preguntado, fueron marxistas mucho antes de leer a Marx. Claro. O sea, uno empieza a ser marxista porque, no, yo también, y creo que la mayoría, ¿no? Uno empieza a ser marxista porque en un momento dado experimenta una politización, esa politización le incluye en un universo casi diría simbólico, fíjate qué cosa voy a decir, ¿no? Que aparentemente es contradictorio. Uno empieza a interesarse. Y de pertenencia, de identidad, de comunidad, y uno se acaba viendo que está defendiendo una cuestión de la que no tiene muy claro, ¿no? Pues claro. Como si uno defiende la Unión Soviética o a quien sea, a Lenin o a Trotsky, quien sea, sin tampoco tener muy claro lo que pasó en esos momentos, pero casi como de tribu. A partir de ahí, normalmente uno empieza a investigar la obra de Marx y acaba, bueno, pues comprometiéndose con ese estudio y acaba motivándole y acaba convirtiéndose, como en mi caso, en una pasión absoluta, ¿no? Que yo vivo las discusiones marxistas casi académicas de una manera con pasión, ¿no? Sí, algo que aquí en Argentina he encontrado también, ¿no? Sí, hay gente que se ha pegado. Claro. Es pues muy común. Claro, la tasa de ganancia que no cae, pues voy a... Exacto, sí. Claro, y es verdad, ¿no? Y a mí me gustan, y las discusiones justo aquí en Argentina son muy apasionadas. Yo, como referente, siempre pongo la discusión entre Astarita y Juan Íñigo, que es una discusión absolutamente encarnizada, en unos términos muy punzantes, ¿no? Del uno hacia el otro. Pero creo que es así. Sí, llega un momento en el que es más divertido ver los términos de la discusión que la discusión misma, porque... Y ahí uno ve que incluso gente tan preparada como ellos, independientemente de si uno está más de acuerdo con uno o con otro, no le deja de tener esa parte que yo decía inicialmente, ¿no? De ese sentimiento de pertenencia, esa pasión que tienen, pero no lo discutes. O sea, un marxista no discute del marxismo como de manera burocrática, automática, sino que lo discute siempre con pasión porque forma parte de eso, y yo creo que hay que como situarse ahí. No sé si te he contestado a lo que me preguntaste, pero... Sí, un poco sí. Ahora insisto con otra parte de la pregunta, claro. Pero no, un comentario que muchas veces también esa pasión y ese sentido de pertenencia también tiene este aspecto negativo de cuando llega uno o cualquiera a sentirse que de pronto está en posesión de una verdad que pareciera ser inaccesible o peor a la que otras personas voluntariamente no quisieran acceder por algún... Claro. O sea, me pasa con el debate entre Juan Íñigo y Astarita, pero la admiración y el respeto que tengo por los dos, que para mí son dos referentes absolutos. Yo cuando tengo que pensar algo sobre algo, entro al blog de Astarita o entro a la página del CICP y siempre siempre tengo que ver si dijeron algo sobre lo que yo... pero sí, muchas veces leyendo cómo se dan golpe tras golpe entre los dos, hasta en algún cierto momento siento que ya no se están leyendo, que ya insisten, y esto, repito, lo digo con el mayor del respeto y el cariño que uno le puede tener a figuras que a uno lo han formado y que para uno son referentes, pero es muy común eso también. Bueno, esto que decías, de si vamos a ponernos a discutir si a lo que uno se refiere con determinada terminología es lo mismo, con ideología, es lo mismo a lo que se refiere el otro. Y en un momento hay veces en las que parece que, bueno, la discusión como que se parece un poco a la discusión cuando uno discute con liberales, y ellos dicen, no, es que el valor es cuánto valora uno lo que quiere. Sí. Y están hablando de directamente otro significado de la palabra, no es que están discutiendo sobre un determinado objeto específico y hay visiones diferentes. Simplemente están como si viniera un artista plástico y dijera, no,
es que valor en realidad es la cantidad de luminosidad que tiene un color. No es el tiempo, el trabajo abstracto, y es una discusión que no tiene ni pies ni cabeza porque estamos usando una palabra que en vez de estar refiriendo a cosas diferentes y le da casualidad de que es el mismo vocablo. Claro, pero eso pasa en la tradición marxista también. Claro, no sí, eso se ve permanentemente. Claro, que esa es la cuestión, que muchas veces estamos discutiendo más en un ámbito terminológico que decía antes que a mí no me interesa. Por eso, y solamente eso tiene que ver también con lo que decía que nos interpela, que cuando uno habla de marxismo o de estas discusiones, a uno le toca, ¿no? La patata, ¿no? Te toca lo profundo y quiere decir algo que le interpele y lo discute como si fuera algo propio, porque uno ha publicado de eso, uno ha investigado de eso y por eso creo que también da esa sensación de diálogo de sordos que yo no creo que no se lean, pero sí que estoy de acuerdo contigo que hay un punto en el que a lo mejor la discusión se podría llevar de otra manera o se podría... o uno desde fuera puede ver más puntos en común de los que aparentemente habría, ¿no? Sí, claro. Y retomo lo que te decía antes. Con el tema este de, bueno, cómo encara uno el estudio de un material como el material de Marx, teniendo en cuenta lo siguiente. Por un lado, está esta cuestión del conocimiento acerca de Marx como objeto de estudio, que no deja de ser importante, obviamente, porque uno tiene que conocer, en todo caso, aunque lo pienses como una mera herramienta, tiene que conocer aquello que está usando. Después, bueno, compatibilizar eso con la utilización de Marx, ¿para qué? Y esta cuestión de que uno llega siempre a Marx, uno siempre leyó antes a marxistas, uno muchas veces es marxista antes de haber leído a Marx, uno hasta adquiere como una admiración por la figura sin haber leído uno solo de sus textos. Mientras lo contestás, voy a poner a que siga grabando la otra cámara. Claro. Bueno, para mí la clave de esto es que para el propio Marx lo que él hace no es aplicar una doctrina previa existente. Por ejemplo, la de Hegel o la de... Eso la hacemos nosotros. Claro, eso lo hacemos nosotros. Él nunca puso a operar a Feuerbach, nunca puso a operar a los autores que él leía, sino que trató de comprender. Yo creo que Marx es una herramienta en ese sentido. O sea, Marx es una herramienta para comprender nuestra realidad. No nuestra realidad es una herramienta para comprender a Marx, como a veces parecía, ¿no? O sea, voy a ver si soy capaz de comprender por qué Marx dijo esto o dijo aquello otro, o por qué utilizó esta metáfora en lugar de aquella otra. Y hay ahí elementos de ruptura, ¿no? Pongo un ejemplo polémico, ¿vale? Yo me considero leninista, aunque mi visión del leninismo a lo mejor no es la misma que la de otros compañeros o incluso camaradas o gente que comparta mis espacios de militancia. Y sin embargo, tengo muchas diferencias con el propio Lenin, ¿no? Para Lenin, uno de los elementos centrales por los que él disputaba la noción de marxismo contra quienes llamó revisionistas, y a partir de ahí la mayoría hemos hablado de revisionistas, un término a mí me parece inadecuado, ¿no? Porque revisar estamos revisando continuamente. No revisa, aunque sea para mantener lo que tiene, pero qué menos que revisar, ¿no? Sí, claro, aparte parece resolver discusiones que en realidad simplemente las da por terminadas antes de que... Claro, o sea, ya está, ¿no? O sea, fue una parte de lo que decían antes, ¿no? Como del núcleo duro, y a partir de ahí ya eso no se puede tocar, ¿no? Yo creo que ahí Lenin, cuando planteaba cómo discriminar entre marxistas y no marxistas, hablaba y ponía en el centro la cuestión del Estado. Yo entiendo que para la discusión sobre la orientación de la acción revolucionaria es una discusión fundamental. En la obra de Marx el Estado no es un elemento central. Esto a lo mejor a alguien le resulta polémico, pero cuando uno lee a Marx no encuentra una visión general del Estado. Por eso la teoría marxista del Estado es extremadamente dispar. Hay desde marxistas anarquistas hasta un montón de leninismos diferentes, y desde Miliband, Poulantzas, toda la teoría de la derivación alemana. O sea, hay una visión del Estado complicadísima, y eso no está en Marx. O sea, no hay elementos, sin duda, elementos valiosos para desarrollar, elementos importantísimos, creo que comentarios muy acertados, pero no hay una visión del Estado, y mucho menos de qué tenemos que hacer en relación al Estado. Si acaso están en el texto aquel de la crítica del programa de Gotha, que no parece tener un nivel analítico a la altura del Capital. Claro, sí. O sea, no, parece más una intervención en el que dice un montón de cosas que están muy bien y son muy sugerentes, pero uno no puede, en base a 3 líneas o a 2 párrafos, inducir una teoría del Estado o de nuestra acción del Estado, teniendo en cuenta lo que hoy es el Estado y lo que se parezca a lo que fue el Estado cuando escribía Marx, ¿no? Entonces, te lo digo para poner un poco en relación esto que decías de conocer nuestra realidad o de hasta dónde abarca el marxismo o el conocimiento de Marx. Yo creo que Marx no basta.
Marx es un buen punto de partida. Seguramente el mejor, no en general, sino el mejor en nuestra sociedad, que es la sociedad capitalista. Claro, sí. En otras sociedades seguramente no sería el mejor punto de partida y capaz que en el futuro caduca el marxismo. El marxismo también estará destinado a superarse, ¿no? Y a desaparecer. Y confiamos, y un marxista nada le gustaría más que la extinción del marxismo, porque significaría la superación del modo de producción capitalista. Claro. O sea, que todos estamos disputando la superación política del marxismo. A lo mejor no son los términos más adecuados, pero yo lo plantearía así, ¿no? Bien, y entonces me lleva a la siguiente pregunta. Y esto porque no sé cómo será allá en España, pero acá en Argentina es muy común que la entrada, digamos, a un partido leninista, sea trotskista, sea stalinista, sea de cualquier tipo, siempre está la discusión sobre el Estado en primer plano. Sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo en el Partido Obrero es una de las primeras actividades que tiene que hacer cualquier militante, ir al curso sobre el Estado, que se basa básicamente en Lenin. Específicamente en cierta parte de Lenin hay una charla de Horacio Tarcus que está bastante buena, es muy sugerente, sobre la diferencia entre el Lenin del Estado y la Revolución con el Lenin que está en el Estado y en la Revolución, y me parece muy buena esa charla. Y después Miguel Maceo, que está por acá, también enfoca desde otro punto de vista. Miguel Maceo, seguramente no lo conozcas, no sé ahora, pero en su momento estaba muy vinculado al mundo de los movimientos sociales, específicamente al Frente Popular Darío Santillán, en la época de auge del Frente Darío Santillán. Y también hace un planteo de diferenciación de un Lenin que él pone casi en el lugar de un anarquista, al Lenin previo a la toma del poder. Y está bueno esto. En esos cursos del Estado se ve la falta o la ausencia del tema del Estado como tema en Marx, porque se usa Lenin, se usa Engels, se usa, el origen del Estado, exactamente, se usa incluso hasta el programa de transición de Trotsky, pero no aparece Marx. Entonces mi pregunta es, vos como, además de marxista y de militante y de todo eso, como una persona del mundo de las ciencias sociales, ¿cómo debería encarar uno, por ejemplo, el estudio de un tema tan candente y tan complejo como el Estado, siendo que uno de los principales insumos de la militancia revolucionaria, que es el mundo de lo que ha elaborado Marx, bueno, no está? ¿Cómo hacemos con eso? Yo creo que precisamente empezar por el Estado es una cuestión. Aquí entra en contradicción, a ver cómo lo planteo. Creo que entra en contradicción las necesidades inmediatas de las organizaciones políticas en su intervención indirecta, digamos, y la forma en que un marxista debería encarar un análisis, ¿no? Y no es tan raro que eso entre en contradicción entre sí. Porque, claro, por un lado, una organización política tiene por fundamento y por vocación la intervención sobre el Estado. De hecho, hoy en día, decir política, decir relativo al Estado, no son sinónimos, pero tienen mucho que ver. Claro. El Estado es la forma es la principal cristalización de la forma de intervención política, ¿no? La institución política por antonomasia. Uno hace acción política o no muchas veces, en tanto que se relaciona su acción o no con el Estado. Y seguramente lo primero que habría que hacer es apellidar, ¿no? O sea, Estado, ¿qué hablamos de Estado? ¿A qué Estado nos referimos? Yo creo que uno de los grandes problemas de ciertas teorías de marxistas sobre el Estado, que por eso yo no niego que sean marxistas, que haya alguien para quien esto sea una herejía, yo no niego que puedan ser marxistas, es entender el Estado en abstracto. O sea, yo tengo una teoría del Estado. Para mí no, yo diría, ¿qué Estado? Para mí, si estamos hablando del Estado capitalista, hay que empezar por entender la sociedad capitalista. Claro. Por eso, para mí, el estudio de las determinaciones económicas, por decirlo en términos tradicionales, ¿no? De la base real, ¿no? Son un presupuesto necesario para comprender la superestructura estatal. Por eso yo no empezaría una formación hablando del Estado nunca. Pero entiendo que las organizaciones políticas lo hagan, porque es la base. Y sobre todo cuando hoy el Estado tiene una potencia que probablemente no tuvo en tiempos de Marx. Al contrario de lo que han pensado algunos teóricos que tuvieron relación con el marxismo, la autonomía, Antoni Negri y todos estos, el Estado está más presente que nunca. El Estado no ha perdido una centralidad
nuestra vida ni en nuestra vida política. Entonces, claro, hay que entender el Estado, pero para entender el Estado primero habrá que entender qué es el capitalismo, porque estamos hablando, insisto, del Estado capitalista, no del Estado en general. A mí el Estado, o sea, no creo que cuando decimos, llamamos Estado a lo que había en la Persia clásica, ¿no? Y el Estado argentino contemporáneo, estamos hablando de dos cosas diferentes. Le podemos llamar a todo Estado, o podemos hablar en todo caso de familia, o podemos hablar en todo caso casi de individuo, pero no son la misma cosa. Justamente el método marxista y su historicidad parte de ahí, de entender que estamos en un contexto histórico en el que yo creo que el Estado capitalista no se puede entender sin entender previamente qué es el capital. Por eso yo centro gran parte de mi acción política en explicar lo que es el capital. Y a partir de ahí podemos discutir lo que es el Estado. Yo me adhiero a la visión del Estado prácticamente de Juan Iñigo, que ya hemos hablado de él, y que creo que tiene muchos puntos en común con esta discusión de la derivación alemana, ¿no? del Estado. Pero para mí eso es fundamental. Empezar por apellidar el Estado. Claro, sí. Para mí esto en el mundo de la militancia, de las organizaciones, también tiene que ver con una cuestión práctica de la militancia, porque en un punto la conclusión de esos cursos, no importa de qué partido sea, de qué organización en general, siempre la cuestión es que el Estado es un eje de lucha. Se lucha contra el Estado, se lucha por el poder del Estado, se lucha por ocupar lugares en el Estado, se lucha por disputar recursos del Estado. Entonces, se parte por ahí por una cuestión que tiene que ver con una orientación organizativa, política en lo inmediato, digamos, de organización de acciones y del movimiento específico inmediato de una organización puntual. Entonces, en general, yo veo que por ahí tiene que ver con eso, con que incluso es una forma de explicarse y de orientar y de organizar la forma en la que una organización política o un partido político se reproduce a sí mismo y cuál es, digamos, el eje de sus acciones. Tal vez tiene que ver con eso. Claro, es que por eso decía, hoy en día cuando hablamos de política hablamos de Estado. Entonces, si yo quiero interpelar a alguien a hablar de Estado, seguramente sea la mejor manera. Pongo pues un ejemplo anodino, ¿no? Si alguien está reivindicando que guarderías públicas, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a dejar a sus niños en una guardería, algo que ha sido una demanda histórica del movimiento obrero, es algo de lo que tiene que encargarse el Estado. Entonces, si yo quiero politizar a la gente, acercarla a una visión política, seguramente la mejor manera es hablar de el Estado debería adquirir este compromiso con la sociedad. Por eso creo que existe mucha coincidencia entre la tradición republicana y la socialista. Te iba a preguntar eso porque lo estuvimos charlando bastante la otra vez. Claro. Para mí tiene mucha relación. O sea, para mí ser socialista es una forma de ser republicano. Es, yo creo, la forma más radical de ser republicano. También el uso del término republicano tal vez tenga que ver por mi tradición, que yo vengo de España y allí la república significa mucho más y ha significado mucho más que simplemente la ausencia de monarquía, ¿no? Pero para mí va por ahí. Acá el tema es que la palabra republicanismo la usa todo un arco de gente que referencia de los que yo digo, los personajes desechados de Condorito. Condorito era una historieta muy vieja, muy, muy nefasta, que acá circulaba mucho acá en Argentina, que es gente que se referenció en el macrismo. Claro. Entonces la palabra republicanismo está muy asociada acá, pues los valores republicanos, gente que ha denunciado la corrupción, entonces como está como bastardeado el término, y por otro lado, por el lado de la izquierda, seguramente que a alguien que está escuchando en este momento va a decir, pero ¿cómo que reivindica el republicanismo? Esto es democratizante, esto es reformista. ¿Qué dirías a eso? Porque estoy seguro de que alguien va a agarrarse de que dijiste, de que reivindicaste la tradición republicana para entender que vos, no sé, sos un votante de Podemos. Bueno. A ver, yo creo que la tradición republicana, depende como digo, depende de que entendamos. Si alguien entiende por republicanismo, yo que sé, el Partido Republicano Americano, claro, evidentemente no va por ahí los tiros, ¿no? Sería muy difícil, aunque antes he dicho que no le quitaría el carnet de marxista a nadie, sería muy difícil conciliar semejantes cosas, ¿no? Para mí, republicano tiene que ver con una tradición política nacida en la Revolución Francesa, por poner una fecha, ¿no? Y que planteaba la necesidad justamente de lo que quiere decir república, ¿no? La cosa pública. Aquello que es de todos, aquello que se discute en la plaza, ¿no? Y eso es ser republicano, ¿no? O sea, lo que pasa es que normalmente cuando se habla de republicanismo se habla de un republicanismo de las altas esferas o de un republicanismo moral, y yo creo que no va por ahí, ¿no?
O sea, cuando uno plantea que lo público tiene que ser competencia de todos y que lo público tiene que ir abarcándolo todo, en el fondo no es más que un discurso de la politización. Y la politización acaba por devenir, si se lleva hasta sus últimas consecuencias, en un programa socialista. Lo pongo en un ejemplo claro. Yo creo que un socialista o un republicano radical, ¿no?, entendería que la sociedad debería elegir no solo sobre quién nos gobierna el Estado, sino quién gobierna la sociedad. Y porque es coger elementos de la vida privada, del ámbito también de la empresa privada, y desplazarlos a lo público. Eso es ser republicano. ¿Qué pasa cuando desplazas eso a lo público? Pues que uno dice, oye, es que yo no quiero discutir solo sobre, por ejemplo, la política monetaria, que es una competencia directa del Estado en general, sino que quiero discutir, por ejemplo, sobre si es más necesario producir coches eléctricos o de gasolina o otro tipo de movilidad. Claro. ¿No? Eso es desplazarlo a la vida pública. ¿Cuál es una propuesta republicana, en mi opinión, por antonomasia? La planificación económica. O sea, que la sociedad decida democráticamente, otra palabra que a mí me gusta, aunque a muchos marxistas no, decida democráticamente cómo organizar la vida de la sociedad. Porque partimos de una concepción que es que el ser humano es un animal social, que lo planteaba Marx refiriéndose a Aristóteles, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, en tanto que somos elementos sociales, tenemos que tener una soberanía sobre el conjunto de la sociedad, todos nosotros, ¿no? Ese es un proyecto republicano y eso es lo que los liberales no pueden ver ni en pintura. Por eso son radicalmente antidemocráticos, por eso son radicalmente antirrepublicanos y radicalmente antisocialistas, porque ellos no pueden ver esa dimensión social del ser humano. Ellos niegan la sociedad. A partir de ahí, obviamente, niegan la ciencia social, lo niegan todo, niegan la posibilidad de conocer. Y nuestro proyecto tiene que ser el contrario, afirmar lo social como producto y como ámbito de soberanía del conjunto de la sociedad. Por eso yo me reivindico dentro de la tradición republicana. Y, por cierto, si se quiere encontrar evidencia textual del republicanismo de Marx o de Lenin, se puede encontrar. Si queremos llevar ahí la discusión, que a mí no me interesa por lo que decía antes, pero evidentemente Marx habla de una república democrática. Hace un ratito preguntaba si Marx no critica el republicanismo, ya perdí la crítica al programa de Gotha. Justo al contrario, mi visión es la contraria. Habría que buscar las citas y a lo mejor tiene razón esta persona y yo no, a mí no me preocupa, ¿no? Tener razón. No, lo puso como una pregunta aparte. Claro, yo creo que no, él lo plantea que, de hecho, que hay una frase también de Engels, por cierto, en la crítica al programa de Erfurt, en el que dice que la dictadura del proletariado es una forma de república democrática. Una cita que, por cierto, Lenin yo creo que no reproduce correctamente. Todo esto es un debate casi académico, ¿no? Sí. Más filológico, a mí me interesa menos, pero hay evidencia textual. Y en Lenin hay un montón de evidencia textual de cómo él se reivindica ahí. Porque justamente la Revolución Francesa, la tensión era esa. ¿En qué medida la expansión de la República va o no en contra de la propiedad privada y de los intereses privados? Y ahí perdió la tradición socialista, que estaba presente en germen, si queremos, aún no era el socialismo contemporáneo, pero estaba presente en germen y fue derrotada, y por eso hablamos de revolución burguesa, porque la burguesía ganó aquel conflicto. Claro. Pero, y probablemente no podía no haberlo ganado, ¿eh? No quiero entrar en contrafácticos, pero hoy en día creo que hay que reivindicarse ahí. Y de hecho, incluso toda la gente que critica el republicanismo, en el fondo lo que plantean, incluso en sus propias organizaciones, son planteamientos republicanos. Por ejemplo, cuando vas a una reunión de tu organización, sea la que fuere, normalmente tienes costumbres como tomar un acta, como tener unos estatutos. De hecho, cuando Lenin fundó, y los camaradas bolcheviques, ¿no? un Estado, todos los estados socialistas, independientemente de si los consideramos socialistas o no, ¿vale? Todos los estados obreros, presuntamente obreros, pretendidamente obreros, da igual, todos se llamaban repúblicas. No dijeron, bueno, por renunciar a la tradición republicana, vamos a llamarle simplemente Unión Soviética. No, era una unión de repúblicas. Y todos los demás son repúblicas constitucionales, si me apuras. Repúblicas constitucionales. No son un nuevo elemento político. Hay un caso donde el nombre, la definición, sí dice mucho de la cosa, o al menos de cómo arranca la cosa, más allá de cuál es el devenir que puede tener después. Claro, o sea, cuando uno... Y porque está muy bien pensado, o sea, esto hay una cosa que reivindica Carlos Fernández Liria, un pensador español. A mí me resultó, cuando empecé a escuchar esta idea del republicanismo en Marx, eso me resultó súper interesante la forma en la que él lo planteaba, y también, nobleza obliga, algo parecido me había planteado una vez en una discusión
Julián, que bueno, hoy no pudo estar. No me acuerdo, estamos hablando sobre cuestiones que tienen que ver con la educación y hizo un planteo muy similar, no en los términos exactos en lo que lo estás planteando vos, ni en lo que lo planteaba Liria, pero fue la primera vez que alguien me hizo pensar un poquito por ese lado. Creo que Julián había usado una palabra como algo como civilización, una cosa así, pero un poco en este sentido. Claro. En este sentido, no en el sentido en el que se suele usar y que siempre es muy atacado la palabra civilización o civilizatorio, sino un poco, claro, un poco en este sentido del desarrollo de la concepción de lo público, de eso, y a mí me resultó súper sugerente lo que me comentó Julián. Después, lo que escuché hablar a Fernández Liria, y después fui viendo que también vos tenías una postura, claro, que iba más o menos por ese lado. Sí, claro, o sea, yo no comparto muchos de los elementos de análisis Perdón, capaz que Julián escucha esto y me dice que no, que él quería decir algo completamente diferente, seguramente tiene sus diferencias con lo que está planteando vos y lo que plantea Liria, pero claro, en algo yo estoy 99% seguro de que iba por ahí, o al menos a mí me provocó eso y me resultó súper sugerente lo que me decía Julián esa vez. Claro, yo no sé qué diría Julián, sé que tengo muchas diferencias con Fernández Liria, todo hay que decirlo, a mí es un tipo que me resulta muy provocador en un buen sentido, porque me ayuda a pensar, sí. Y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, antes hablábamos antes de la transmisión, hemos hablado de otra gente como Dussel, con quien también tengo muchas diferencias, pero ayuda a pensar. Y yo creo que Carlos Fernández Liria ayuda a pensar. Él va por el lado, no se identifica tanto con la tradición comunista, o no en el mismo sentido, seguramente como comunista sí, pero no en la misma tradición política que yo, y su forma de organizar la acción política es diferente a la mía, y tenemos muchas diferencias en cómo entender a Marx, ¿no? Pero sí tiene elementos positivos, como por ejemplo, bueno, la Unión Soviética, como tuvo que organizar sus planteamientos más básicos, acabó volviendo ¿a dónde? Pues a una república constitucional con un código penal, un código civil, una forma de organizar el derecho y la sociedad, evidentemente republicanas. Porque aunque podamos pensar lo contrario, yo creo que hay que ir por ahí. Es difícil encontrar algo, permitirme, mejor que eso. ¿A quién ha pensado algo mejor que eso? Si alguien conoce una mejor idea que esa para juzgar a la gente, que no sea la presunción de inocencia, estos principios del derecho, pues que nos lo presenten. Pero a mí me parece que los principios generales del derecho en general están bien pensados, como los derechos humanos están bien pensados. O sea, para mí los derechos humanos son un planteamiento fundamental y un arma política interesantísima que no podemos regalar. Más allá de que no son la cúspide, y mucho menos la forma canónica de interpretarlo, no son la cúspide del programa socialista, pero sí es un buen punto de partida para entender cosas, ¿no? Oye, que es que hay que reivindicar un derecho a la sanidad, un derecho a la educación, un derecho a unas condiciones de vida digna, a una vivienda, pues es que esos son los derechos humanos y lo que hay que hacer es positivarlos. Ahí está la disputa. En un liberalismo que lleva ahí desde la Revolución Francesa, que su visión es, es el derecho negativo, ¿no? Claro, de hecho, quiere decir que aquí nadie me puede obligar a nada. Y otros decimos, no, el derecho quiere decir justo lo contrario, que no podemos no obligarte a algo. Sí, que encima en su versión más modernizada, actual, los referentes actuales del liberalismo, encima lo vuelven a convertir en una especie de derecho positivo fallido cuando hablan de, el derecho a morirte de hambre, o sea, vuelven a hacer un derecho, o sea, ni siquiera entendieron cuál es el fundamento de estos derechos como derechos negativos, y lo tienen que formular como si fuera una especie de derecho positivo absurdo. Milei lo ha dicho un montón de veces, esto de el derecho a morirse de hambre. Bueno, la persona tiene el derecho la falta de un derecho positivo es como si fuera una suerte de derecho positivo opuesto al derecho positivo que falta, una cosa completamente absurda, degradada en términos intelectuales, una formulación completamente... Que cuando encima el derecho a morirse de hambre es un absurdo. O sea, ¿cómo no? O sea, claro que tienes derecho a... No, es que no... o sea, como derecho negativo es evidente, ¿no? Claro. Pero luego, curiosamente, estos mismos luego se van a oponer a leyes como de la eutanasia. Claro. O sea, los mismos tipos, es decir, derecho a morirte de hambre si no encuentras trabajo, perfecto, pero si hay un paciente terminal que decide voluntariamente esto, no, porque a mí mi moral conservadora me impide, ¿no? O sea, claro. es un disparate absoluto. Evidentemente, hay que positivar los derechos, y creo que está ahí el marco, y creo que la tradición leninista siempre ha estado ahí. O sea, la tradición leninista no vas a encontrar muchas referencias que digan cosas como no hay que defender la sanidad pública,
o no hay que defender la educación pública porque es burgués. Al contrario, muchas veces se reivindica, no sé, cuando acá se discutió el aborto hace poco, bueno, todo el leninismo reivindicaba, bueno, en la Unión Soviética, una medida temprana de la Unión Soviética fue aquella. Claro que sí, o sea, esa es la cuestión. O sea, la cuestión es decir, no, yo claro que quiero lo que me da del Estado burgués, pero es que quiero mucho más allá. Quiero que aquello que los liberales no son capaces de darme y llevarlo más allá, aquello que los republicanos liberales, ¿no? Que creo que es una contradicción en términos, pero aquello que los republicanos liberales quieran restringir al Estado, yo todo lo contrario. Mi visión es la antagónica. Pero justamente porque me ubico en una tradición republicana más radical, no porque yo renuncie a eso para ubicarme en otro sitio. Creo que no es así, ¿no? El proyecto de la clase obrera es un proyecto republicano desde sus cimientos. Hay un libro famosísimo de Tony Domenech, El eclipse de la fraternidad, que yo lo recomiendo porque es un libro fantástico. Uno puede no gustarle algunas cosas. No lo leí, pero me lo han recomendado ya varias veces pero, y yo no lo leí ni lo tengo. No, es un libro dificilillo y que tiene su complejidad y a lo mejor no todo está perfectamente fundamentado. Puede haber cosas que están un poquito más cogidas con pinzas, ¿no? Pero en general es un libro muy bien argumentado, muy bien documentado y que ayuda a reconstruir esa tradición republicana que está detrás de la obra de Marx, cuando a veces la hemos querido quitar de en medio simplemente porque hemos entendido que la revolución o la visión republicana es solo de quienes se la han apropiado. Claro. Yo creo que no es así. Claro. Sin embargo, vos preguntabas, ¿quién podría estar en contra o quién se le ocurrió algo mejor? Y en los partidos leninistas, acá al menos, en general, después el segundo apellido le pongan el que quieran, pero en general están en contra de la división de poderes, por ejemplo. ¿Qué opinás de eso? O sea, claro, podríamos discutir, eso es uno de los elementos de la tradición republicana que yo, por ejemplo, tendría mis dudas de hasta qué punto llega la división de poderes, porque hasta cierto punto los estados burgueses, como en el que nos encontramos, o el español, yo discutiría que hay división de poderes. O sea, en España, aquí no lo sé, pero por lo que hacen los jueces argentinos, seguramente haya poca división y te aseguro que en España es igual o peor, ¿no? O sea, cuando el poder político nombra los órganos de gobierno de los jueces, ya ahí tenemos un problema de división de poderes. Yo creo que hay que discutir el alcance, no creo que eso esté cerrado, pero creo que hay cosas que son evidentes, que es que es bueno que existan elementos dentro del Estado que sirvan para hacer prevalecer la norma por sobre quienes interpretan la norma, ¿no? Y evitar los errores que el derecho puede tener. Que puedan entrar en conflicto si es necesario. Claro, que existan jueces, que los jueces sean independientes. O sea, esas son cosas que a lo mejor, podemos discutir de hasta qué punto o en qué momento, en un momento revolucionario, a lo mejor hay que entender otra cosa, ¿no? En un momento revolucionario. Pero el momento revolucionario pasa. O si queremos se dilata, ¿no? Podemos hablar de una revolución que dura mucho tiempo, no tengo ningún problema. Pero en esa dilatación de la revolución hay que crear instituciones. La Unión Soviética creó instituciones para disgusto del marxismo izquierdista del momento, que estaba en contra de aquello, ¿no? Eran los consejistas, los que Lenin criticó, ¿no? Creó instituciones. Yo no creo que haya una visión mejor que la creación de instituciones. O sea, si a alguien se le ocurre una institución mejor, pues por supuesto se discute, ¿no? Pero, oye, que lo que decía antes, ¿no? Que es que yo he tenido una idea mejor que la presunción de inocencia. Bueno, pues yo espero que si alguna vez te inculpan por algo, te den la presunción de inocencia, te den la posibilidad de declarar, te den... Que no sé si el momento revolucionario inmediato, lo que entendemos por revolución, a lo mejor en ese momento debe operar otra cosa, históricamente opera otra cosa. Pero cuando eso se instala, o sea, había garantías jurídicas en la Unión Soviética y velaban porque las hubiera, igual que las hay en todos los estados que se han reivindicado ahí. Uno puede identificarse con esta tradición, ojo, por supuesto que sí, claro. Pero bueno, por lo menos en esa, que es en la que yo me he instruido, eso existía. Y hasta ahora no he visto un estado o una forma política de organización que funcione de otra manera mejor. Claro. Bueno, ya que volviste al tema de la Unión Soviética, volvamos un poquito al tema del movimiento marxista. Sí. Incluso podemos hablar del movimiento comunista, que a mí es un término que me resulta un poco más claro también, porque incluso a uno le permite posicionarse de manera crítica sin dejar, no sé, yo no me siento pero para nada estalinista, sin embargo considero que el estalinismo como el periodo estalinista de la Unión Soviética, bueno, es parte de lo que fue el movimiento comunista, o sea, son discusiones que nos competen
Y siempre me pareció medio raro decir, no, bueno, pero eso no era, eso está fuera, eso es algo que está fuera, es ajeno a la historia del movimiento comunista, y que además parece como plantear una visión donde solamente hay una especie de líder autoritario que domina todo por la fuerza, más allá del evidente uso de la fuerza y de formas de crueldad terribles, pero en todo caso hay algo más ahí. Había un movimiento social Claro. ¿Qué podés decir sobre eso? O sea, el movimiento marxista en la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, y en todo caso, ¿qué es lo que hoy, o sea, qué es lo que hoy falta de todo eso también? Sobre el tema de, por ejemplo, sobre la Unión Soviética y cómo relacionarnos con ella, yo creo que tenemos un problema con la Unión Soviética. Y una cuestión evidente que muchos marxistas han planteado ya, no solo yo, es que cuando nosotros somos muy materialistas para analizar casi todo, salvo nuestra historia. O sea, no hay la historia las historias, los historiadores marxistas han sido tremendamente materialistas, salvo cuando miraban, por ejemplo, la historia de los partidos. Ahí siempre operaban lógicas subjetivistas que intentaban rechazar en otro momento, ¿no? O sea, decimos que, por ejemplo, la historia de España, que aquí la historia, por suerte, no va en ese sentido, la historia de España es una sucesión de reyes, de monarcas, ¿no? Que han ido sucediéndose. Y cualquier materialista diría, no, esa no es la historia de España. Esa es la historia de una expresión política final de una dimensión de la historia de España, pero hay mucho más, ¿no? Claro, sin embargo, cuando miramos nuestra propia historia, donde nos situamos es, Stalin. Y ese es el problema que yo veo en tradiciones como la trotskista, ¿no? Que acaban reduciéndolo todo a la traición de las élites. El gran organizador de derrotas. Claro, hay un... sí, podemos pensar que Stalin organizó derrotas, pero hay algo de lo que hacernos cargo en esta historia. Claro, o sea, claro, eso iba a decir yo. Te puede parecer que es el peor ser humano de la historia, eso no hace que haya dejado, que deje de ser un comunista. Claro, bueno, eso en relación a la figura de Stalin, pero lo interesante es analizar la Unión Soviética en ese periodo, no la figura de Stalin. Claro. A mí que más me da, y eso es algo en lo que caen stalinistas y anti-stalinistas. Claro, sí, o sea, hay algunos que o sea, yo he visto las peores apologías de Stalin, las he visto de stalinistas, porque decían lo siguiente: había purgas, ¿no? En la Unión Soviética es evidente que había purgas. Y su relación es, había purgas y eran masivas, pero Stalin no las conocía. Y yo digo, bueno, muy bien, has salvado a Stalin y has tirado a la basura la experiencia política que encabezó. Es que a mí la figura de Stalin me da igual. O sea, yo no quiero, o sea, yo no tengo ningún aprecio ni desprecio. Claro, aparte, encabezó uno de los procesos sociales más importantes del siglo y justo se le pasó. Claro, como acá dicen de Perón, que no sabía de las actividades de la AAA cuando la organizaba su propio secretario personal. Es raro, porque postular que era el tipo más inteligente de la historia argentina y que justo se le pasaban cosas que no... Claro, eso... Hay cosas que son insostenibles. O sea, Stalin no sabía del culto a la personalidad, porque fue la gran crítica al estalinismo desde la Unión Soviética, fue el culto a la personalidad. Se le pasó a Stalin que le pusieron su nombre a una ciudad. Claro. O sea, no se te puede pasar que hayan hecho una cosa, pero eso no. Evidentemente había un culto a la personalidad. Evidentemente. Otra cosa es qué significa. Yo tiendo a identificarme con la tradición comunista, entendiendo que hay elementos necesarios de autocrítica que hay que hacer en ella. Yo no creo que sea una cuestión de valoración moral y mucho menos de valoración del líder. Hay que entender por qué el estalinismo venció no solo en la Unión Soviética, sino en todos los procesos socialistas. De implantación de un proceso de revolucionario y socialista, vencieron tendencias que históricamente se han calificado de estalinistas y que yo lo discutiría porque no tengo muy claro qué significa estalinismo. Creo que es un poco un cajón desastre que uno utiliza para hablar de regímenes que tienen ciertas derivadas políticas, existe una organización burocrática, autoritaria, lo que queramos. La cuestión es, en regímenes que se intentan establecer en una situación de asedio, de asedio interior y exterior, es muy difícil no tomar decisiones autoritarias, y yo discutiría si el propio Trotsky no hubiera tomado decisiones tan o más autoritarias como tomó en su momento. Sí, claro. Kronstadt es uno de los ejemplos curiosos, porque creo que, no sé si lo hemos hablado tú y yo en algún momento, para mí Kronstadt es incómodo para stalinistas y para trotskistas. Para stalinistas, porque en su relato la represión se deifica. Stalin poco mató. Eso es lo que te dirá un stalinista de los más convencidos, ¿no? Entonces, claro, a Kronstadt no le gusta, porque Kronstadt es Trotsky haciendo eso. Y entonces que a los trotskistas también les supone una incomodidad, porque para ellos edulcoran un relato en el que Trotsky era una especie de señor mucho más hippie, mucho más
compresivo, mucho menos autoritario, y realmente Crosstown fue efectivamente una matanza, ¿no? Entonces, creo que hay que entender la Unión Soviética a partir del mismo materialismo que usamos para comprender todo lo demás. Y ahí ves los procesos. Entonces, lo que no podemos es decir, la culpa no es mi ley, es el capitalismo, pero la Unión Soviética, toda la responsabilidad cae en la figura de Stalin. Porque es una visión absurda. Si entendemos que figuras tan abyectas como el presidente de este país o otras tantas figuras abyectas, ¿no? Son expresión... El propio Stalin nos parece una figura abyecta. Perfectamente. A uno le puede parecer abyecta la figura de Stalin. Pero más allá de eso, tienes que entender el contexto, ¿no? Y querer entender algo no significa justificarlo. O sea, a mí porque entre otras cosas tampoco la discusión contemporánea va por ahí. O sea, que haya escisiones de partidos por la balance que se hace de la Unión Soviética me parece un absurdo. Puede que haya yo entiendo que haya una división política dentro de un partido por el proyecto a futuro y por la relación entre ese proyecto a futuro y a lo mejor la Unión Soviética. Pero sobre por qué fue la Unión Soviética, si fue un Estado obrero degenerado, un Estado burocrático, un Estado capitalista. O sea, no me parece que sea la discusión para eso, ¿no? Más allá de que tenemos que dar esa discusión, por supuesto, y yo tengo mi posición y se puede discutir, pero creo que el tema va por ahí, ¿no? Vamos a analizar nuestra historia usando los mismos criterios que hemos usado para intentar entender todo lo demás, ¿no? Sí. Y más allá del lugar común de, bueno, la orfandad de la izquierda internacional respecto de la Unión Soviética después de su caída, ¿qué más implica aparte? O sea, teniendo en cuenta esto, porque, por ejemplo, en general, el trotskismo habla, en su momento, planteaba que, bueno, caída la Unión Soviética, el régimen burocrático soviético, bueno, era la hora de la democratización. Corridos los impostores, era hora de los verdaderos. No pasó. Por el lado de los defensores de la Unión Soviética, bueno, los que corren un poco más ese margen y en vez de poner a Stalin como el que desarma o el que comienza a hacer la burocratización de un Estado obrero, lo que sea, bueno, lo ponen después, bueno, cuando ya no está Stalin, pero es un poco una variante de la misma postura, o sea, uno lo pone cuando ya no está Trotsky, entonces ahí es donde se pudre todo. Los otros dicen, bueno, cuando ya no está Stalin, ahí se pudre todo. Después están los que la han defendido a la Unión Soviética hasta el final. Y es Gorbachev. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hoy, no existiendo en la Unión Soviética y más allá de esto que decía, este lugar común de lo que significó el golpe moral que significó y además la reorganización geopolítica, económica, ¿qué implica hoy para vos no tener eso? ¿O qué es lo que qué fue de ese enorme movimiento a dónde se disolvió, se disipó, se transformó? Yo creo que ese movimiento, o sea, si te he entendido bien la pregunta, creo que la Unión Soviética se la llevó por delante un movimiento general del modo de producción capitalista. Y ahí se vio el límite de un proyecto político que no pudo acomodarse a una reorganización del modo de producción capitalista a nivel internacional. China pudo reacomodarse y mostró un camino también que evidentemente tiene sus virtudes y tiene sus puntos de discusión. Yo estoy ahora mismo intentando entender un poco de qué está pasando y qué pasó en China, porque creo que es una de las discusiones que también nos debemos llevar a cabo de una manera materialista, sin tampoco entrar en pues si bien o si mal. Creo que hay que ver qué es ese proyecto. Evidentemente, China no ocupa el lugar que ocupó la Unión Soviética ni quiere ocuparlo. Eso es una obviedad. O sea, la Unión Soviética tenía sus partidos filiales y tiene su manera de organizar y de intentar organizar el mundo, digamos. No era un internacionalismo en ese sentido. La China contemporánea no tiene esa... si lo tiene, no lo tiene en primer plano, no lo tiene como prioridad inmediata, ese tipo de ser ese referente. Entonces, y económicamente tampoco es similar a... No. Tiene otra forma de organizar la economía y tiene otra forma de entender también el Estado y el mercado. Lo han planteado de otra manera, ¿no? Y a la vista está que en algún sentido ha funcionado, ¿no? O sea, en algún sentido sería muy difícil negar el crecimiento de la capacidad política y económica de China, ¿no? O sea, más allá de sobre qué se ha fundamentado ese crecimiento, que como en cualquier sociedad capitalista se ha fundamentado sobre la plusvalía. O sea, solo eso es evidente, ¿no? Ahora, ¿a dónde apunta? ¿Qué potencialidades tiene? Yo creo que es ahí donde nos tenemos que parar y tenemos que hacer un análisis de ese tema, ¿no? Respecto de cómo estamos ahora de huérfanos, yo creo que bastante huérfanos.
Y una prueba de ello es que precisamente ese internacionalismo que dio lugar Lenin, hoy en día es difícil encontrarlo. O sea, hoy en día las organizaciones políticas rara vez miran más allá del ámbito nacional, ni mucho menos piensan su acción política más allá del ámbito nacional. Algunas hay, por supuesto que sí, pero en general cuesta, ¿no? O sea, no hay manera de organizar algo hacia afuera y de pensar la acción política como parte de eso, algo que la derecha nos lleva muchísima ventaja. Claro. O sea, yo no diré una internacional, porque no quiero dar ese término, pero sí una globalización de las ideas de derecha y una coordinación entre movimientos políticos reaccionarios que sí que tienen muy claro cuál es el horizonte. Nosotros ni tenemos muy claro cuál es el horizonte, ni nos coordinamos en general. Claro, sí, sí, y cuando ocurre es casi sorprendente. Yo me acuerdo hace un tiempo, cuando hubo una huelga de obreros del neumático muy importante, Massa estaba, oficiando de presidente directamente, porque Alberto Fernández ya era una especie de resaca de lo que en algún momento había tenido había generado alguna cierta expectativa. Amenazó con abrir la importación de neumáticos de Brasil, y los obreros del neumático de Brasil amenazaron con parar la producción si Massa intentaba, digamos, desbaratar las acciones gremiales pero era como, una sorpresa, hay obreros en otro país que... claro. Y en este momento no son como acciones que se refieren a sí mismas, salvo en sujetos puntuales, como acciones de la clase obrera, como lo que puede ser, no sé, acciones referidas a la masacre que está haciendo Israel sobre Palestina, claro. Que no aparecen como acciones de la clase obrera de manera directa. Claro, es que ese es el punto. No se ven como si fuera una acción obrera. Que hay elementos de internacionalismo obrero, claro, que sin embargo no se ven como internacionalismo obrero, porque hoy en día muy pocas fracciones de la clase obrera se reivindica como identidad, si queréis ponerlo de esa manera, claro, de obreros, ¿no? Pero sí que existen, ¿no? Y yo qué sé, el movimiento feminista, que para mí forma parte del movimiento obrero, se podría discutir también. Estoy convencido de que hay otros marxistas que no lo ven de esta manera. Yo lo tengo muy claro, por lo menos lo veo bastante claro en ese sentido, sí, que ha tenido elementos de coordinación internacional brutales, ¿no? Y con una superfluidad organizativa que no han hecho faltas un partido feminista con centralismo democrático internacional para organizarlo. La huelga de cuidados, ha habido huelgas de cuidados por 8M que se han hecho en España, se han hecho en Argentina, se han hecho, y ha habido un movimiento de solidaridad, y ha habido movimientos enormes, ¿no? Y los ha habido siempre, y en ese sentido es necesario seguir organizándolos. Y como el ejemplo que ponías del genocidio es fundamental también, ¿no? Sí, y incluso por ahí hasta adquiriendo esta cosa que decís vos que dijiste de la derecha, digamos, de una coordinación ideológica. En el movimiento feminista apareció mucho eso también. No centralizada orgánicamente, sino como de pronto en la instalación de una forma de formas de pensar, de formas de intervenir, de formas de organizarse, que parecen provenir también de una suerte de coordinación desde el punto de vista de cómo pensar las políticas, de cómo pensar de nociones que se generalizan y que se convierten en sentidos comunes de alguna manera, al menos durante un tiempo. Claro. En este momento hay un fuerte retroceso o una contraofensiva muy, muy fuerte, pero un poco también hubo eso que, a mí me ha contado gente de otras generaciones, la sensación de saber que hay una clase obrera a lo largo del planeta que pasa lo mismo que pasa uno, que hay gente que está luchando en otros lugares por esa sensación que uno hoy es difícil sentirla como algo a flor de piel. Claro. Ese es el problema que tenemos. O sea, es uno de las facetas del problema que tenemos. Que estamos en un momento histórico del modo de producción capitalista en el que cuesta mucho afirmar incluso las diferentes expresiones de lo que para mí es solidaridad de clase. A la derecha, como lo dijiste muy bien, ¿no? Tiene esa capacidad de coordinación ideológica en el sentido que hablábamos antes, ¿no? Más llano de ideología. Que no hemos demostrado. Porque no existe esa pretensión tampoco. Los propios partidos comunistas o los partidos trotskistas o los partidos que fueren, les cuesta mucho salir de ahí, ¿no?
porque también los anclajes ideológicos son mucho más profundos, la capacidad analítica yo creo que es más profunda, pero a la vez tiene menos capacidad de elaboración estratégica y táctica. Sobre todo estratégica, que es lo que falta, ¿no? Hay mucha capacidad de respuesta táctica, o alguna capacidad de respuesta táctica, mucho menos que la derecha. Pero sobre todo nos falta una coordinación estratégica que nos permita precisamente avanzar hacia un proyecto profundamente internacionalista, no solo un proyecto nacional, ¿no? Sí, también por ahí uno siempre, qué sé yo, cuando empezó a escuchar la palabra determinación, siempre uno la escuchó antes con un tono negativo que con un tono positivo. Después cuando escuché a Juan Iñigo en tu canal, que vos le preguntaste por eso, dijo, bueno, pero ¿existen las determinaciones? Claro. Si existen las determinaciones, entonces no está mal pensar en que hay cosas que son determinadas por otras. Entonces uno siempre advierte, bueno, no quiero pecar de determinista, pero también parece que ahí, pareciera, y me parece bastante... A ver, uno desconfía por lo simple de la idea. Cuando uno se le hace algo demasiado evidente, empieza a pensar si no estará equivocado. Claro. Pero a veces las cosas son simples, entonces vale la pena arriesgar, tirar la idea. Que también hay un momento específico en el desenvolvimiento, digamos, de las relaciones sociales, donde tiene más las de ganar discursos relacionados al mundo de la derecha que al mundo de la izquierda, discursos más relacionados a la fragmentación, a una clase obrera que no se puede ver claro, como un conjunto. Entonces hay elementos materiales que abonan eso, y no es simplemente, porque si yo veo mucho esta idea de, bueno, lo que pasa es que la derecha fue más inteligente, supo aprovechar mejor esto. Puede ser, son cosas, bueno, obviamente la acción humana está ahí, pero, o bueno, supieron aprovechar la explosión de las redes sociales, o supieron aprovechar esto. Y en realidad, más que una inteligencia específica de un lado o del otro, pareciera que hay momentos o procesos donde hay ideas que son más útiles para la práctica inmediata. Entonces es lógico que si hay si la clase obrera está en un nivel de fragmentación muy intenso, sea más difícil que aflore, digamos, nociones unificadoras de clase, cuando los distintos integrantes de la clase obrera se ven muy diferentes entre sí, con vidas muy diferentes, con aspiraciones diferentes, con problemas diferentes. Para mí ese es el problema de fondo, ¿no? Lo que acabas de señalar. O sea, la clase obrera hoy en día es más grande que nunca y más potente que nunca. O sea, porque aparte, sí. Pensar que esto se debe a la inteligencia de la derecha, cuando creo que la derecha está en su peor momento en cuanto a inteligencia, ingenio, creatividad, está estética, en todos los parámetros, la derecha está más tonta y más fea que nunca, y sin embargo no para de anotarse goles. Efectivamente, porque nuestro proyecto es muy poco atractivo. O sea, nuestro proyecto tiene que ser de tejer lazos de solidaridad entre una clase obrera que es cada vez más grande y cada vez más potente. O sea, la clase obrera hoy en día dispone de mucho más elementos técnicos, porta todas las potencias del capital. Por ponerlo en los términos, por ejemplo, que mencionabas a Juan en otro momento. Por ahí vamos, ¿no? O sea, por ahí vamos, tenemos que organizar eso. Y la derecha apunta a elementos que vienen de ahí también, ¿no? A formas de insolidaridad que también brotan de la condición de obrero. Claro. Hay muchos trabajadores que ven en la competencia con otros trabajadores extranjeros la caída de sus condiciones de vida, que puede pasar, ¿no? O a muchos trabajadores varones que ven en la competencia de la mujer un conflicto, ¿no? Claro. Y a esas tensiones están ahí y la derecha las canaliza. Nuestro proyecto es más complicado porque nos toca explicar que toda la clase obrera, del hombre a la mujer, del blanco al negro, del capataz al subordinado, forman parte del mismo sujeto político, que es un sujeto político contradictorio. Por eso, en otro momento hablábamos de dialéctica, es un sujeto contradictorio, ¿no? Hay pulsiones diferentes, hay formas de pensar diferentes, hay determinaciones extraordinariamente diferentes, y nuestro trabajo tiene que ser decir, oye, vamos a una, pero a la vez también reconocer esas tensiones y posicionarnos en esas tensiones. No podemos dejar de reconocer, por ejemplo, en el conflicto del que da cuenta el feminismo perfectamente, que ese conflicto existe. No puedo decir, no, como alguna parte de la tradición marxista hizo en algún momento, ¿no? Esos problemas dejarlos de lado en pos de la unidad. No, es que la unidad a veces se fragua también en el conflicto. Y tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las posiciones. De hecho, no hay unidad entre una cosa y ella misma. Hay unidad entre cosas que son distintas. Si algo se une es porque son cosas diferentes. Y yo no puedo plantearte, no, nos unimos, pero nos unimos sobre la base de mi programa. Claro. No, constituimos un programa dialogando entre todos, siendo capaces de
poner sobre un programa científico, yo reivindico esta expresión, un programa científico que se fundamente en una participación democrática. Al final parece que los fanáticos de la dialéctica le temen demasiado a la contradicción, curiosamente. Efectivamente, ¿no? Le temen a lo que es discutir, ¿no? O sea, sí. Pues claro, es que nos toca eso. Nos toca discutir que a lo mejor la unidad de la clase obrera tiene que fraguarse a partir de unas luchas y de unas posiciones que inicialmente nos pueden alejar de cierta clase obrera. Que diga, uy, ¿por qué me tengo yo que preocupar de esta minoría o de este grupo humano o de aquello o de esto? Pues de hecho el internacionalismo es eso. El internacionalismo parte de entender que formamos parte de la misma clase obrera. Pero eso no puede significar decirle a los obreros de Ghana, oye, obreros de Ghana, no peleéis por vuestros intereses como económicos y por subir los salarios, sino subordinaros a lo que decimos desde España. Evidentemente no puede ser eso. Tiene que ser un proyecto precisamente de eso va el internacionalismo. Coordinar nuestra acción y desarrollar un programa común. Sí, que no depende aparte de la mera voluntad o de tener la propuesta política brillante o la jugada estratégica brillante, porque hay condiciones específicas, y ahí volvemos, me parece, a lo de Marx como herramienta y lo que planteabas, bueno, claro. Si hay que pensar en el Estado, lo cual implica pensar en la política en general, bueno, hay que pensar en las condiciones específicas, cuál es la sociedad de la que estamos hablando, si no, bueno, por ejemplo, con esto de la solidaridad de clase, la identidad de clase, si no parece que la solidaridad de clase y el internacionalismo, por decir un par de cosas, sí. Son ideas brillantes, pero por alguna razón a nadie se le ocurren. La solidaridad de clase es lo mejor, pero a nadie se le ocurre. Claro. Pero todos creen entonces, bueno, hay que explicarse en realidad por qué ocurre eso, cuáles son las condiciones, y en todo caso ver qué acciones podemos tomar para contrarrestar eso o para... Evidente, claro. Y luego, estoy totalmente de acuerdo contigo, agregaría cuidado con buscar e inventar descubrir la pólvora o el Mediterráneo, ¿no? Son expresiones equivalentes. Allí en España, no sé si aquí se dirán. Sí, acá sí supongo que menos lo del Mediterráneo. Sí, algunos sí, de inventar el agujero del mate, inventar el agua tibia. Efectivamente, ¿no? O sea, uno no puede decir, es que nos falta eso, ¿no? Mire, ¿qué se nos va a ocurrir? Primero porque uno tiene ese complejo respecto a la derecha. Y la verdad, entre nosotros, a la derecha no se le ha ocurrido nada nuevo en los últimos 100 años. O sea, el Milei está repitiendo las mismas ideas de los años 20, pero está aplicando las mismas ideas de hace 6 años atrás. Sumándole otra idea nefasta, qué sé yo, la tierra plana, la antivacuna, o sea, la idea más brillante, más novedosa es que vuelva a la viruela. Claro, o sea, es volver hacia un montón de siglos atrás, ¿no? La idea brillante es nosotros no tenemos que pecar de eso. Yo creo que no se nos, que muchos en nuestros elementos programáticos, pues a lo mejor es que son correctos. Bueno, yo voy a compartir por pura vanidad voy a compartir este comentario. Estoy completamente en desacuerdo, pero no me voy a privar de compartir este comentario. Totalmente de acuerdo con absoluta vanidad. Bueno, cuando ustedes les digan este piropo, van a poder compartirlo como quieran. Sí, un buen amigo, me acuerdo que estábamos en una charla y dijo, Jesús es uno de los autores más brillantes de Iberoamérica. Y me sonó muy raro lo de Iberoamérica, es una expresión extraña. Pero sí, o sea, creo que muchas veces cuando nos planteamos, ¿no? Hay que plantear es que a ver, ese es un razonamiento idealista, ¿no? Es que no hemos tenido la idea adecuada. Claro. Eso pone toda la responsabilidad. Una forma de ser recalcitrante, además. Totalmente. Pareciera lo opuesto, pareciera ser una forma que está al acecho de la mejor idea y de avanzar, y no deja de ser porque está... Bueno, o lo que hicimos no lo hicimos con la profundidad con la que deberíamos hecho, o todo lo pensamos bien, pero no estuvimos a la altura de nuestras propias ideas, son distintas variantes. Claro, son diferentes maneras que remiten un poco al idealismo como forma, o al subjetivismo como forma de salir del gran fantasma que el marxismo ha querido exorcizar en los últimos 100 años, que es el determinismo, lo mencionabas antes, ¿no? El determinismo, o sea, la idea de que está todo determinado. Esa idea, todo marxista le da mucho complejo porque es lo primero que te tiran a la cara cuando dices que eres marxista. Es que hay una serie de medios de producción, un etapismo, tal, ¿no? Realmente yo tengo bastantes dudas de que el mal llamado determinismo, que por otra parte no conozco yo muchos marxistas deterministas, a lo mejor en el chat conocen un montón, yo no sería capaz de... Depende de qué entendamos por determinismo, pero si por determinismo entendemos que te tienes que sentar en el sofá y que el socialismo llegará, pues yo no conozco a ningún marxista que diga esto. Realmente yo no lo conozco, capaz que hay gente que sí lo ubica, ¿no? Lo único que entiendo es que evidentemente existe la determinación, como bien planteabas, y que no era necesario negar esta cuestión para ser revolucionario. De hecho, la propia Rosa Luxemburg tiene en sus propias obras muchos comentarios que hoy en día nos sonarían muy deterministas. Y el propio Lenin también, ¿no? Ellos pensaban que iban a vencer.
Pensaban que la historia remaba a favor suya. Luego otros autores hoy en día, por desgracia, en mi opinión, mucho más famosos en el ámbito académico y que se citan con mucha frecuencia, como Walter Benjamin, vino a contrarrestar esa idea, pero yo creo que hay que discutir sobre determinaciones y sobre cuestiones objetivas. Si renunciamos a eso y nos centramos todo el tiempo en vamos a tener la idea adecuada o la peor expresión de eso, ¿no? Que es la consigna adecuada. No es ya la idea, es que no has tenido el eslogan, porque eso ya te lleva directamente al ámbito electoral. Es que no dijiste esto en lugar de decir esto otro, toda la cuestión tiene que ver con la lingüística, toda esta discusión que vino al marxismo y en mi opinión ha sido absolutamente devastadora. No lo voy a nombrar para no ofender a nadie, pero tiene que ver un poco con el subtítulo que hablábamos de los libros que estaban ahí. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, es todo el tiempo eso, ¿no? O sea, tenemos hay que dar con la consigna y machacar. Bueno, eso está muy en el programa de transición de Trotsky, ¿sí? Eso está yo lo vi mucho ahí y lo pude encontrar mucho en el trotskismo, pero no solamente en el trotskismo. Creo que es algo que comparte hasta la izquierda más antitrotskista, comparte mucho de la lógica política que plantea el programa de transición de Trotsky. Así que eso es algo para que lo vean. Para que lo vean. Fíjense, yo lo digo, vean qué hacen con eso. Que por otro lado es interesante. O sea, Marx, Engels, Lenin y la mayoría de los marxistas se han detenido mucho en la cuestión de las consignas. Sí. Pero la cuestión de las consignas no es el inicio ni el final del debate. La cuestión de las consignas es justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, es cómo sintetizar una cuestión programática. Pero lo que importa no es la cuestión de las consignas, que es el final de la discusión. Que claro. Es la cuestión programática, es cómo configurar un programa. Los programas es mucho más allá de eso que uno sube en PDF para que la gente lo vote. Claro. El programa es una cuestión que tiene que partir de una discusión, de un análisis profundo de la realidad nacional, a la vez vinculada a la realidad internacional, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, creo que llevamos un buen tiempo. Creo que llevamos un buen tiempo de conversación. Me parece que fue súper rica la conversación, súper densa también, bastante. La verdad que siempre trato de prestar mucha atención a los. Voy a compartir esto también, ya que estamos. Siempre trato de prestar mucha atención a los comentarios. Vi mucha gente conocida. Les mando un abrazo y un saludo a todos. Disculpen, a todos y todas. Disculpen que no haya podido nombrarlos. Lo que pasa es que también cuando uno está en una discusión tan o en una charla tan intensa, es difícil estar prestándole atención al interlocutor y al mismo tiempo estar viendo los comentarios. Además, y las condiciones técnicas. Y las condiciones técnicas, que por ahora pareciera que todo funcionó. Seguramente cuando pase a editar esto me dé cuenta de que las cosas no funcionaron. Por ejemplo, me olvidé estoy grabando también con el corbatero, por las dudas, para ver qué queda mejor, y me olvidé ponerle el anulador de ruido, como se llama, así que probablemente no podamos usar lo que grabé con los corbateros, pero aprovecho entonces para advertir a la gente que está ahora, esto no va a quedar subido así como está, no lo van a ahora cuando se corte la transmisión, no lo van a poder ver hoy, sino que lo voy a editar para que quede un poquito más lindo y lo voy a subir después para que lo puedan disfrutar con precisiones de edición que lo hagan más llevadero. Así que te invito, Jesús, a que hagas algún comentario sobre lo que quieras. Qué difícil. Bueno, nada, primero reiterarte el agradecimiento también a todas las personas que nos han seguido en directo y que han estado aportando con sus comentarios. Ojalá tener más encuentros como este y seguir trabajando. Darte también la enhorabuena por el trabajo que haces en el canal, que dedicas una capacidad técnica también que a mí me falta mucho y que tengo un montón que aprender de ti. Así que si alguien no nos está viendo y no se ha suscrito al canal de Fundido, ya está tardando. Y si luego quieren venir a mi canal y suscribirse, pues les aliento también a ello. Nada, creo que ha sido muy enriquecedor. A mí no se me ha quedado nada en el tintero que yo esté cayendo en este momento. Así que nada, seguiremos de todas maneras estas discusiones. Creo que no hemos cerrado ninguna de ellas. Nos queda mucho que seguir y ya seguiremos hablando del mundo en la próxima ocasión. Sí, por supuesto. Bueno, nos despedimos entonces. Yo aprovecho para este último ratito para agradecer de nuevo a Jesús que haya venido, que nos hayamos podido encontrar. La verdad que fue súper grato. Me encontré con una persona súper macanuda. Acá decimos macanudo, piola, ese tipo de palabras. Si alguien te dice que sos macanudo o piola, es una de las mejores cosas que te pueden decir, pues son palabras que involucran aparte un cariño especial.
Y les vuelvo a decir, vayan al canal de Jesús, que hay material, pero para tirar para arriba, discusiones para tirar para arriba, formas de introducirse en temas re interesantes, hay un montón de cosas. Así que bueno, nos veremos la próxima. Que les vaya bien. Cierro el stream.